Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas en los espinos o higos en los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oremos, Señor, te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que nos alienta, pero también tu palabra que confronta a cada uno de nuestros corazones. Oh, Señor, tu palabra dice que la fe es por el oír, pero que el oír viene por la palabra de Dios. Así que yo ruego que mientras los hermanos están escuchando tu palabra, tú produzcas en sus corazones una fe verdadera. Oh, Señor, no queremos llegar a aquel día y ser avergonzados y que tú no nos conozcas. Confronta, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a producir frutos dignos de arrepentimiento. Aviva, Señor, nuestras almas. Despiértanos, Señor. Confróntanos, transfórmanos por medio de tu Espíritu. Por Cristo. Amén. Hace unas 2 semanas escuché una noticia de que un grupo vinculado al Estado Islámico penetró en una comunidad de cristianos en la República Democrática del Congo. Ellos lograron apresar a 20 cristianos y se los llevaron cautivos. Cuando los demás cristianos vieron este hecho, persiguieron a ese grupo, así que lograron capturar a otros 50 cristianos más. En total, 70 cristianos fueron decapitados en esta comunidad del Congo. Lo más impresionante es que ese ministerio llamado Puertas Abiertas ha denunciado que el año pasado más de 4,000 creyentes también murieron asesinados en esos países donde el evangelio está siendo perseguido. Ellos son conscientes que al momento de declarar que son cristianos pueden ser asesinados, pero están dispuestos a sellar su confesión de fe aún con su propia sangre. Dietrich Bonhoeffer, un pastor y teólogo alemán que fue perseguido y también fue asesinado durante la Segunda Guerra Mundial, escribió lo siguiente: cuando Cristo te llama a venir y a morir. La persecución por el evangelio es parte de lo que significa ser un discípulo de Cristo. El cristiano que no está dispuesto a sufrir por Cristo tampoco está dispuesto a vivir para Cristo. El cristiano que no está dispuesto a sufrir por Cristo tampoco estará dispuesto a vivir para Cristo. Él escribió un libro que se titula El costo del discipulado. Y en ese libro él habla acerca de la gracia barata y la gracia costosa. La gracia barata es una gracia que ofrece perdón sin arrepentimiento. Es una gracia que ofrece bautismo sin disciplina. Es una gracia que ofrece comunión sin confesión.
Es una gracia que ofrece salvación sin santificación. Es una gracia que presenta un evangelio sin discipulado, sin Cristo, sin la cruz. Sin embargo, la gracia costosa es una gracia que nos llama a dejarlo todo y estar dispuesto a seguir a Cristo sin importar el costo. Yo pienso que en el día de hoy se habla mucho sobre la gracia barata. Se habla mucho de creyentes que han hecho una confesión intelectual de Cristo, pero no conocen verdaderamente a su Salvador. De creyentes que en vez de tomar una cruz y seguir a Cristo, han tomado una almohada y se han acomodado. Se habla poco de obediencia, de santidad. Es más importante el método que el mensaje. Es más importante entretener que predicar. Es más importante ser tolerantes que ser bíblicos. Es más importante tener conocimiento que tener una devoción por Dios. Es más importante el servicio a Dios que el amor por Dios. Es más importante sentimientos que la verdad de Dios. Y yo quiero decirte que la gracia barata produce creyentes que son falsos. Que la fe no es meramente la llave para la justificación. La fe también es la llave para la santificación. La fe también es el canal por donde fluye la gracia que transforma completamente tu corazón. Y no quiero que pienses por un minuto que voy a hablar de la salvación a través de las obras. No, la salvación es solamente por la gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es un don de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Pero mira el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos solamente por la fe, pero es una fe que no se queda sola. Es una fe que produce obra. Y creo que esa es la idea principal de este pasaje. La fe que no produce frutos es una fe falsa. La fe verdadera produce vidas transformadas. La gracia que no cambia tu vida tampoco puede salvar tu alma. Si la gracia de Dios no transforma tu vida, es una gracia que tampoco puede salvar tu alma. Así que si eres creyente, mi intención no es hacerte dudar de tu salvación. Pues la palabra dice que aquellos que son suyos, nadie los arrebata de sus manos. La palabra de Dios dice que nadie nos puede separar del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, y que en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Pero quisieras que por una hora, por 30 minutos, yo quisiera que tú pusieras tu vida en neutro y tú pudieras examinar en esa hora tu propia alma. Yo quisiera que tú miraras tu vida a la luz de este pasaje y que pudieras reflexionar en qué tipo de fe tú tienes. Pudieras reflexionar en cuál es el fundamento de tu fe. Pudieras examinar si realmente tú has entrado por la puerta estrecha, si tú estás caminando por el camino estrecho, si tú estás caminando hacia la ciudad celestial o si tú estás caminando hacia el mismo infierno. Quisiera que tú evaluaras tu vida para ver si tú estás edificando realmente sobre la roca que es Cristo o si tú estás edificando sobre la arena movediza que te presenta el mundo. Qué triste es este final. Qué triste es escuchar al final de tu vida la palabra de Jesús: no te conozco, apártate de mí, tú eres un hacedor de maldad. Son las palabras más terribles que he visto en toda la Biblia. Son las palabras con las que Jesús cierra este sermón famoso, el Sermón del Monte. El sermón del Monte es la constitución del reino de Dios. No es un mensaje de moralidad. No es un mensaje para que personas malas se conviertan en personas buenas. Es un mensaje de transformación. Es un mensaje que cambia a muertos en vivos. Ahora, ese sermón del monte no se puede vivir sin el monte del Calvario, sin el monte de la cruz. Ese sermón describe la vida de los verdaderos creyentes, la vida de los verdaderos discípulos de Cristo. Y como predicábamos hace unos meses,
en la introducción del sermón que leía el hermano Carlos Julio en el capítulo 5, Jesús está presentando cuáles son las marcas de un verdadero creyente, pero en la conclusión Jesús está advirtiendo acerca de las marcas de un falso creyente, de un falso maestro también. Mire todo lo que dice el sermón. El verdadero creyente es humilde y reconoce su necesidad de Dios. Capítulo 5. Él es pobre en espíritu, él llora por su pecado. Él es manso y humilde de corazón. Él es un pacificador. Él tiene hambre y sed de justicia. Él es puro de corazón, él es misericordioso. Versículo 13 al 16 del capítulo 5. Él tiene una vida que refleja la gloria de Dios. Él procura que todos vean sus obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Él está buscando la aprobación de Dios, no la aprobación de los hombres. Esa es la razón por la que Él da, ora, ayuna en secreto, sin buscar ningún reconocimiento humano. Es un creyente que vive confiando en Dios, no en sus riquezas. Él acumula tesoros, no en esta tierra. Él acumula tesoros en el cielo, donde el orín no corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Él no está afanado, preocupado. Él busca principalmente el reino de Dios y su justicia. Él busca a Dios persistentemente. Él pide, busca, llama. Él confía que Dios le dará lo mejor a sus hijos, incluyendo su Espíritu Santo. Él busca con todo su corazón tratar a los demás como Él quiere ser tratado. Él busca aplicar esta regla, la regla del oro. Él trata de ser luz y sal en el lugar donde Dios le ha colocado. Ese es un verdadero creyente. Pero mire al final de este sermón, Jesús hace un llamado final. Y Jesús hace dos advertencias. Miremos en primer lugar el llamado que Jesús hace, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso es el camino que lleva a la perdición. Mire la palabra, muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En los tiempos antiguos, las ciudades tenían diferentes tipos de puertas. Había puertas grandes que eran cómodas, por donde entraba la mayor cantidad de personas. Pero habían otras puertas pequeñas, estrechas, una especie de callejón que era difícil para la gente entrar por ese lugar. Así que la ilustración es muy clara. Hay una senda que es ancha, brillante, cómoda, y luego hay un callejón estrecho, oscuro, y que es poco atractivo. Una puerta estrecha que te lleva por un camino estrecho, una especie de embudo, pero al final como que se abre porque hay una gran bendición, ahí está la salvación y la vida eterna. Pero hay una puerta que al principio es ancha, un camino ancho, pero al final se pone un poquito estrecha porque lo que te espera es condenación. Dos puertas, dos caminos, dos destinos finales. Así que la explicación es muy fácil. La vida cristiana es descrita como entrar por una puerta estrecha, un camino estrecho que te lleva a la salvación. Sin embargo, la vida mundana es descrita como una puerta ancha, como un camino ancho. Pocos entran por la puerta estrecha, muchos están entrando por la puerta ancha. La pregunta es, ¿por cuál puerta tú has entrado? ¿Cuál es el camino que tú estás caminando? ¿Estás caminando por el estrecho o estás caminando por el camino ancho? No seas rápido en responder. Deja que tus acciones respondan por ti. Porque la puerta ancha implica un camino espacioso, un camino fácil, un camino muy atractivo, un camino muy inclusivo, como dice la ideología de género, un camino muy permisivo, egoísta. La puerta ancha, existen pocas reglas, pocos requerimientos, poco sacrificio, poco compromiso. Es un camino superficial. Es un camino fácil porque tú vas conforme a la corriente de este mundo, conforme a la potestad del príncipe de este mundo. Tiene una ventaja porque en la puerta ancha tú tienes mucha compañía. Hay muchas personas que están entrando por esta puerta. Esta puerta está diseñada especialmente para ti, porque esta puerta ancha se inclina a los deseos de tu corazón. Tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes vivir como tú quieras. Si tú quieres, puedes vivir la vida loca. Tú vives según tus propios deseos.
Tú puedes invertir tu tiempo, tu dinero, todo lo que tú tienes, tú lo inviertas como tú quieras en la puerta ancha y nadie se va a meter contigo. No hay espacio para la presión social, porque todos van por ahí. No hay espacio para la oposición, no hay espacio para la persecución. Es más, para que sea más fácil, tú puedes ir por el camino ancho y si quieres puedes decir que tú eres cristiano, puedes decir que tú eres espiritual, puedes confesar que tú eres un seguidor de Cristo, puedes venir a la iglesia, puedes diezmar, ofrendar y hacer todo esto. Puedes ser religioso. En la puerta ancha el pecado se tolera, la verdad se modera. La palabra de Dios se alaba, pero no se estudia. No requiere madurez espiritual, no requiere carácter, no requiere compromiso con Jesús, no requiere ningún sacrificio. Por otro lado está esta puerta, la puerta estrecha. Expresa exclusividad, dificultad. A veces el viajero no podía entrar fácilmente y tenía que agacharse. Tenía que entrar solo, no puedes entrar con muchas personas, tienes que entrar solo. No puedes entrar con mucho equipaje porque no cabe, tienes que dejar todo el equipaje en la puerta estrecha. Es menos atractiva, es difícil de ver, es difícil de entrar. Hay un imperativo, entrar. Y sabemos que esa puerta estrecha es Cristo. Juan 19, Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y sabemos que para venir a Cristo eso es por la gracia de Dios, pero aquí hay un imperativo. Tú tienes que entrar, tú tienes que confiar, tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Debes entrar. Mire cómo dice Lucas 3:23, el pasaje paralelo a este. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos a entrar. Y esa palabra esforzado es como la palabra agonizar. Esfuérzate. Es un esfuerzo consciente, deliberado, intenso. Dice la palabra, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La vida cristiana no es un parque de diversiones. La vida cristiana no es un circo. La vida cristiana es un campo de batalla. Es una guerra. Primera de Corintios 9:25. Es una carrera que tú tienes que ganar. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. William Hendricks se comenta lo siguiente. El reino de Dios no es para débiles, vacilantes, transigentes. No es para Balaán, el joven rico, Pilatos y demás. No es para ganarlo por medio de oraciones pospuestas, promesas incumplidas, resoluciones rotas y testimonios vacilantes. Es para hombres fuertes y robustos como José, Natán, Elías, Daniel, Mardoqueo, Pedro, Esteban, Pablo. Y no nos olvidemos de las mujeres valientes como Ruth, Débora, Esther y Lidia. Así que hay dos puertas, la estrecha y la ancha. Hay dos caminos, el espacioso y el angosto. Hay dos destinos, la vida eterna, perdición eterna. Hay dos tipos de árboles, bueno y malo. Hay verdaderos creyentes y falsos creyentes. Más adelante, dos edificadores, el imprudente, el necio y el sabio. Dos cimientos, la roca y la arena. Hay dos casas, una que va a permanecer segura y una que va a ser destruida. Y el llamado es uno, entrar por la puerta estrecha. Ahora mira las dos advertencias. Primera de ellas, cuídate de los falsos maestros. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Aquí está hablando de los falsos profetas, los falsos maestros. En el camino estrecho pueden aparecer falsos maestros que van a tratar de que tú te vayas al camino ancho. Es interesante porque hace 2 semanas hablábamos del buen pastor
cómo el buen pastor está siempre con su rebaño, está guardando, está protegiendo, está proveyendo para su rebaño. Pero también este pasaje dice que al lado del rebaño pueden aparecer lobos disfrazados de ovejas y que pueden engañar a muchos. Esta es una fe falsa porque es una fe que vive de la apariencia pero no produce frutos. Es una fe que vive de la apariencia pero sin ningún tipo de frutos. Ovejas y lobos. Árbol bueno, árbol malo. El árbol malo da malos frutos, el árbol bueno da buenos frutos. Y hay un árbol que no da ningún fruto. Es un árbol que está neutro. Ni malos frutos, ni buenos frutos. Y dice el versículo 19 que ese árbol será cortado y que será echado en el fuego. Dice el príncipe de los predicadores, no es meramente ser perverso, no es simplemente portar moras venenosas el que será cortado, sino también los neutrales. El hombre que no tenga frutos de virtudes positivas también será echado en el fuego. Apariencia, pero sin fruto, sin el fruto del Espíritu. Gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mateo 11, 18, ¿se recuerda aquella historia? Una higuera que tenía muchas hojas, pero cuando Jesús se acercó no tenía ningún fruto. Y Jesús la maldijo y la higuera se secó. Es una religión hipócrita. Por fuera te ves muy bonito, muy hermoso. Aparenta ser un creyente verdadero, pero no hay frutos. Una religión exterior sin una transformación interior, sin una transformación del corazón. Esa es la primera advertencia. Cuídate de los falsos maestros, pero hay una advertencia más peligrosa. Cuídate tú de tú no ser un falso creyente. Cuídate de los falsos maestros, pero cuídate de no ser un falso creyente. Cuídate del autoengaño. Versículo 21 al 23, cuídate de ser de aquellos que dicen pero no hacen. Y versículo 24 al 27, cuídate de aquellos que oyen la palabra pero no hacen. Los que dicen y no hacen, los que oyen y no hacen. Es una fe falsa. Primero, es una fe simplemente confesional. Versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él piensa que es cristiano porque él tiene una confesión correcta. Esas personas tenían una confesión correcta. Ellos decían que Cristo era el Señor. Y es cierto. Puedes tener la confesión correcta. Es importante tener las doctrinas correctas. Necesitamos la doctrina para la salvación, pero una confesión correcta no te hace salvo. Una confesión intelectual no cambia tu corazón. Ellos dicen, Señor, Señor, pero no hacen la voluntad del Padre. Señor, Señor, pero no se someten a la autoridad y al señorío de Cristo en sus vidas. Tienen el conocimiento correcto de quién es Cristo. No está hablando a los ateos, a budistas, está hablando a personas que conocen quién es Cristo. Una confesión correcta, pero vacía. Un conocimiento correcto, pero no hay una sujeción a Cristo. Esa palabra Señor es la palabra kurios. Es la palabra que fue traducida, cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego, donde quiera que decía Jehová, donde decía Adonai, se tradujo como Señor. Así que ellos están conscientes de que este Señor del Antiguo Testamento, de que este Dios del Antiguo Testamento, de que Cristo es el curio, de que Cristo es el Señor, de que Cristo es Dios. Ellos están reconociendo esto, pero no hay una obediencia en su corazón. Mire lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero no es suficiente con confesarlo. Y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa
para salvación. Es un contexto de persecución. En ese contexto se decía que el César era el Señor, que el César era el Curios. Así que cuando un cristiano se convertía, quizás su vecino le saludaba y le decía, mira, el César es el Señor. Y en ese momento le decía, no, el César no es el Señor, Jesucristo es el Señor. Ahí probablemente perdía su cabeza, sellaba su confesión con su sangre. Era una confesión auténtica, verdadera. Como dijo un mártir, venid aquí y prended fuego a mi cara. Si hubiese temido las llamas, no hubiese venido a ese lugar. Oh Cristo, te ofrezco esta alma en llamas. No era una confesión superficial, era una confesión verdadera. Hay personas que creen que son cristianos porque un día ellos hicieron una oración y confesaron su pecado. Una simple oración no te hace cristiano. Venir a la iglesia una vez a la semana no te hace cristiano. Estar en un grupo pequeño no te hace tampoco cristiano. Saberte los versículos de memoria no te hace cristiano. Postear un mensaje cristiano en tus redes sociales no te hace cristiano. Poner una calcomanía en tu carro tampoco te hace cristiano. Colocarte un suéter, lo que tú quieras, no te hace cristiano. Escuchar música cristiana no te hace un verdadero creyente. Señor, Señor, pero el Señor no gobernaba sus vidas. Una confesión simplemente verbal. Pero su vida no era consecuente con lo que ellos estaban declarando. ¿Recuerdan a Lucas capítulo 4, versículo 34? Mire lo que dijo este endemoniado. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres. Eres el Santo de Dios. Este endemoniado tenía una confesión correcta. Ese endemoniado tenía una teología bíblica. Él sabía que Jesús era el enviado, que Jesús era el Mesías y que Jesús era el Santo de Dios. Pero aún así estaba endemoniado. Aún los demonios, dice Santiago, creen y tiemblan. Esta persona conoce intelectualmente a Jesús. Su problema es que no tiene una relación personal con Jesús. Es como que yo vaya al médico y me diagnostiquen una enfermedad terminal y el médico me dé la receta y yo tome la receta, yo estudie cuidadosamente la receta, yo ande para arriba y para abajo con la receta, yo publique la receta. El problema es que yo no me estoy tomando la pastilla para ser sanado y al final voy a morir igualmente. Ese es el problema de muchos. Ellos conocen quién es Cristo, pero ellos no se han aferrado a Cristo, no confían en Cristo, no viven para la gloria de Cristo. Una fe aparente, sin frutos. Una fe confesional, sin obediencia. En tercer lugar, una fe emocional. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, Señor indica que hay una confianza aparente. Cuando la Biblia repite es porque hay confianza. Abraham, Abraham. Moisés, Moisés. Marta, Marta. Ellos vienen aparentemente autoengañados. Ellos creen que Jesús lo va a reconocer y le dicen Señor, Señor. Pero su fe se basa simplemente en los logros que ellos han tenido. Es una fe sensorial, es una fe emocional. Ellos han hecho cosas en nombre de Cristo. Y Cristo no le dice que es mentira, es verdad lo que ellos han hecho por Cristo. Profetizaron, hicieron milagros, echaron fuera demonios. Interesante. Hicieron muchas cosas por la causa de Cristo, pero no conocían, no pertenecían a Cristo. Mucho activismo religioso sin amor. Se parece a Judas. Judas, que echó fuera demonios, que estaba siempre con Jesús y terminó también condenado. Los magos de Egipto también lograron hacer señales, lograron hacer milagros, pero también eran hechiceros. A la multitud que estaba gritando, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero una semana después estaba gritando, crucifíquenle. Ellos están exhibiendo sus logros espirituales, están sacando su currículum delante de Jesús y están diciendo, Jesús, mira, todo eso yo hice en tu nombre. ¿Yo puedo entrar al cielo por mis logros? No.
Mire lo que Jesús le dice. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa palabra hacedores es una vida que está practicando el pecado. Los creyentes no somos perfectos, los creyentes pecamos y nos arrepentimos, pero esta vida es un hacedor de maldad, es un practicante del pecado. Son las palabras más difíciles de la Biblia. Esa palabra pueden hacer temblar cualquier corazón. Son palabras fuertes. Muchos me dirán en aquel día. Ahí está el error. Que los muchos son los que entran por la puerta ancha. Los pocos son los que entran por la puerta estrecha. Estos creyeron que iban por la puerta estrecha, que eran de los pocos, pero al final de su vida se dieron cuenta que ellos eran de los muchos, que ellos realmente estaban caminando por el camino de la puerta ancha, que no había una diferencia entre la forma en que ellos vivían y la forma en que vive una persona que no conoce al Señor. Señor, están aparentemente autoengañados. Yo no sé si ese sea tu caso en esta mañana. Yo no sé si tú tienes un conocimiento bíblico correcto, si tú tienes un vocabulario evangélico, si tú puedes cantar como Jesús Adrián Romero, que cantaba: Jesús, tú eres mi amado, tú eres mi universo, tú eres mi bandera. Jesús, dame tus ojos. Y terminó negando a Jesús completamente. Terminó diciendo: mi abuela es Jesús, mi nieta es Jesús, mi perro es Jesús. Muchos me dirán en aquel día: qué triste es esperar aquel día para darte cuenta de que estás autoengañado. Quizás estas personas escucharon predicaciones como estas, pero tuvieron que esperar aquel día para darse cuenta de su autoengaño. Aquel día es la expresión que se refiere en el Antiguo Testamento como el día de Jehová, como el día del Señor. Eso le explotó la cabeza a los fariseos, porque Jesús está diciendo: en aquel día, en el día del juicio, yo estaré sentado como un juez, y toda persona tendrá que dar cuenta delante de mí. ¿Qué es lo más importante para tu vida en el día de hoy? ¿Qué es aquello que te hace feliz? Eso será tan importante en aquel día cuando tú estés delante del Señor. Vive tu vida, vive cada día para aquel día cuando tú estés delante de tu Salvador, delante de tu juez. Porque no hay tiempo que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Quizás tú lo escuchas lejos, aquel día, pero aquel día llegará. Y te puede llegar con la muerte. Entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Se ha encontrado usted con personas como que le dicen: pero yo te conozco, se saben tu nombre, pero tú no recuerdas realmente quién es esa persona? Es una situación un poco incómoda. A mí me ha pasado, compañeros del liceo que se acercan, que me conocen, pero yo no recuerdo realmente quiénes son, ni recuerdo su nombre. Es exactamente lo que está pasando. Jesús sabe quién ellos son, porque Jesús conoce todas las cosas, pero ese término "no te conozco" es: tú no tienes una relación conmigo, tú no me perteneces. Apártate de mí, aléjate de mí. Nunca te importó conocerme realmente. Yo sé quién tú eres, yo sé que iba a la iglesia, pero nunca te importó conocerme. No te interesaste en conocerme. Estabas tan ocupado buscando los tesoros de este mundo que no me viste a mí como tu mayor tesoro, no me viste a mí como tu prioridad. Recuerda la parábola de este hombre que encuentra un campo, va, vende todo lo que tiene y viene y compra este tesoro. Yo no fui ese tesoro para ti. Estabas tan distraído que no tenías tiempo para hablar conmigo, no tenías tiempo para orar. Nunca te rendiste por completo a mi plan, a mi voluntad. Solo estabas ahí buscando impresionar a los demás en vez de buscar mi aprobación. Cierto, tus labios me confesaron, pero tu corazón estaba lejos de mí.
Vez tras vez dijiste que yo era lo más importante para tu vida, pero cuando llegaba el lunes, el martes y el miércoles, invertía tu vida en las cosas de este mundo. Y esa expresión, Señor, Señor, simplemente es un tecnicismo, porque nunca me dejaste gobernar tu vida. Me llamaste maestro, pero no me obedeciste. Me llamaste luz, pero no me veías. Camino, pero no transitabas por mí. Me llamaste vida, pero no me deseabas. Me llamaste sabio, pero no me seguiste. Me llamaste bueno, pero no me amaste. Me llamaste eterno, pero no me buscaste. Me llamaste misericordioso, pero no confiaste en mí. Me llamaste poderoso, pero no me honraste. Me llamaste justo, pero no me temiste de corazón. Es una fe falsa. Es apariencia sin frutos. Es confesión sin transformación. Es emoción sin relación. Examínate, examinémonos en esta hora. Finalmente, una fe falsa es una fe superficial. Versículo 24. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Versículos 24 y 25 es exactamente la misma estructura del versículo 26 y 27. Hay una sola palabra que lo diferencia. Y es la palabra no. El que oye esas palabras y las hace. El que oye esas palabras y no las hace. Los primeros decían y no hacían esto, escuchan la palabra y no hacen conforme a la palabra. Hay muchas similitudes entre estos dos constructores. Los dos escuchan la palabra. Significa que están en el mismo lugar. Están en la misma iglesia. Están escuchando la misma predicación. Los dos están construyendo. Los dos van a enfrentar una tormenta. Pero hay una diferencia. Los dos tienen finales, destinos totalmente diferentes. Porque en uno la casa se derrumba y en otro la casa va a permanecer luego de la tormenta. Ambos están comprometidos en construir una casa. Ambos están trabajando, están construyendo, ambos están terminando sus casas. Pero dice Jesús que hay uno que es sabio y otro que es necio completamente. Este necio es el que oye la palabra, pero no la pone en práctica. Este es un oidor olvidadizo. Él es el que escucha el mensaje en esa hora. Me parece interesante el mensaje. Pero mañana va, edifica su casa sobre la arena movediza que el mundo le ofrece. Uno de esos constructores tiene su confianza puesta en el Señor, que es la roca. El otro tiene su confianza, está construyendo en su propio esfuerzo. Están viviendo en el mismo pueblo, están yendo a la misma iglesia, escuchando la misma predicación, tienen las mismas amistades. Pero uno cuando escucha el mensaje lo pone en práctica y el otro escucha y se olvida completamente. Es como la diferencia que hay entre mimetismo y metamorfosis. ¿Saben lo que es el mimetismo? Hay animales que tienen la capacidad de adaptarse, de cambiar. Y cuando tú lo ves, parece que ha ocurrido una transformación, pero esa transformación es simplemente externa, no interna. Pero la metamorfosis es cuando una oruga se convierte en mariposa. Hay un cambio interno que se refleja externamente. Así que para los ojos del mundo usted puede ver, mira, los dos han sido transformados. Pero uno simplemente está aparentando y el otro ha sufrido un cambio verdaderamente interior. Así que son dos casas que están construidas y a los ojos de cualquiera se ven bien. Pero hay un problema. Hay una casa que tiene un fundamento y la otra casa no tiene ningún fundamento. Hay una casa que está edificada sobre la arena, sobre tu propia voluntad, autosuficiencia,
tu propia arrogancia. Pero hay otra casa que está siendo edificada sobre la roca, y esa roca es Cristo. ¿Sobre quién tú estás edificando en esa hora? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Piensa un poco en tus prioridades. Piensa en tus ídolos. Piensa en la forma en que inviertes tu tiempo. Piensa un poco en tu vida de oración, tu vida de lectura de la palabra. ¿A quién admiras? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cuál es tu aspiración? ¿Cuáles son tus aspiraciones en esta vida? Ahora, lo que va a determinar si es verdadera o falsa es la tormenta. Ambas van a enfrentar tormentas, y esas tormentas ciertamente se refieren a las pruebas de la vida, pero está en un contexto de juicio. La gran tormenta es el juicio de Cristo. Ahí, cuando estés delante de Cristo, se saberá, Él va a saber si tú estás edificado sobre la arena o si tú has edificado sobre la roca. Salmo 62:2, Dios es mi roca y mi refugio. Isaías 26:4, Él es la roca de nuestra salvación. Primera de Corintios 10:4, Cristo es nuestra roca eterna. Efesios 2:10, Cristo es la roca sobre la cual la iglesia está siendo edificada. Y Primera de Corintios 10:4, Cristo es una roca que nunca falla. Así que aquí hay un llamado claro: entra por la puerta estrecha. Hay dos advertencias: cuídate de los falsos profetas y cuida tu propia alma de no ser un falso creyente. Y finalmente habla de la fe que es falsa, una fe confesional, emocional, una fe superficial. Y el peligro principal de esta fe es que te va a llevar a la condenación eterna. Apariencia sin frutos, confesión sin transformación, religión sin relación, conocimiento sin obediencia. Versículo 28, ¿cómo concluye Jesús este sermón? Cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ellos simplemente se admiraron del gran discurso que Jesús había hecho. La palabra de Dios no es para que te admires, no es para que tú digas, wow, qué buen mensaje, mira cómo me engranojo. La palabra de Dios es para cambiarte, es para transformar. No es para que tú salgas de aquí y sigas viviendo a tu manera, es para que tú seas cambiado. Es para que tú vengas a este lugar y reconozca el señorío, reconozca la autoridad de Cristo y te rindas completamente delante de su autoridad. Es para que tú dejes de poner tu seguridad en tu propio esfuerzo y tú pongas tu seguridad en Cristo. No en tu conocimiento, experiencia, en Cristo, que es esa roca eterna. Tú puedes estar en el mar y te puedes estar ahogando en el mar. Y quizás tú reflexionaste en tu fe y tú dices, bueno, yo me estoy ahogando. Mi fe no es verdadera, mi fe no es falsa. Y yo te puedo lanzar un salvavidas. Y tú puedes estar consciente en tu mente de que ese salvavidas te puede salvar y tú seguir tratando de nadar y salvarte por tu propia cuenta. O tú puedes tomar la decisión en esta hora de tú aferrarte completamente a ese salvavidas. Ese salvavidas es Cristo. Él es la puerta. Él no solamente es la puerta, Él es el camino. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la roca de nuestra salvación. Así que, hermano, mi oración es que no esperes aquel día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde tú puedes arrepentirte. No importa el tiempo que tú tengas siendo cristiano. Hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día en que tú puedes orar y decirle, Señor, dame una fe verdadera. Señor, dame el don del arrepentimiento. Señor, al oír tu palabra, no quiero simplemente oírla, quiero obedecerla. Ayúdame a edificar mi vida sobre esta roca que es Cristo. Señor, pon en mí el querer como el hacer. Pon en mí el querer y el obedecerte. Señor, yo me rindo completamente ante ti. Señor, yo me aferro completamente a ti. Como dice ese himno, roca de los siglos. Roca de los siglos, hendida por mí. Deja que me esconda en ti. Que el agua y la sangre de tu costado herido que fluyó
sean del pecado la doble cura. Límpiame de su culpa y de su poder. Nada traigo en mi mano, simplemente a tu cruz me aferro. Desnudo vengo a ti en busca de vestido, impotente te miro en busca de gracia. Sucio vuelo a la fuente, lávame, Salvador, o muero. Que tu vida se rinda delante de Cristo para que aquel día tú no escuches estas palabras. Apártate de mí porque no te conozco, sino que tú puedas escuchar: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oremos en esta hora. Señor, una vez más te damos gracias. Señor, no queremos esperar aquel día para venir rendidos delante de ti. Señor, nos humillamos delante de ti. Señor, te pedimos perdón si nuestra fe es una fe falsa. No queremos, Señor, tener una fe simplemente confesional, emocional, una fe superficial. Queremos, Señor, tener una fe verdadera, una fe que nos guíe hacia ti, quien eres la roca eterna, quien eres la roca de nuestra salvación. Te damos gracias por Cristo. Amén. El Señor le bendiga.